Entonces, las tres identidades trigonométricas importantes son seno. Si yo tengo un triángulo rectángulo, 90 grados, y esto es teta, yo sé que esto es cateto adyacente, vamos a ponerle adyacente a este opuesto y a esta hipotenusa. Entonces, seno es opuesto entre hipotenusa. Coseno es adyacente del ángulo, o sea, este, entre hipotenusa. Y tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Qué pasa si yo lo tengo de forma vectorial? Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente plano cartesiano. Chicas y chicos, no se me está pegando, suena bien. Suena bien. Muchas gracias por la retroalimentación, muchas gracias. Supongamos que tenemos el vector A, Y. Habíamos dicho que, dibujito, que la que es paralela con X se llama componente en X del vector. Y la que es bueno, la que es paralela al eje Y es componente en Y del vector. Aquí hay 90 grados. Entonces, ojo, con respecto a este ángulo, y nuevo, en el libro les dan las fórmulas y les dicen que AX es tal y AY, no se aprenden las fórmulas. Traten ustedes de sacarse mediante trigonometría, entender cómo sacar los componentes. Entonces, seno de cita. Seno de cita o seno de teta es opuesto entre hipotenusa. Pero el opuesto en este caso ya no se llama cateto opuesto, se llama componente en Y del vector entre la hipotenusa. Pero en un vector, ¿cómo es la hipotenusa? Es la magnitud. En otras palabras, A sin flecha. Si yo quiero encontrar AY, paso a multiplicar al otro lado y me queda aquí A, magnitud A por seno de cita es igual a la componente en Y del vector. Si hago ahora coseno de cita, sería adyacente, o sea, en este caso el adyacente ya no se llama adyacente, se llama componente en X del vector entre la hipotenusa. O sea, se aplica la misma dinámica A por coseno de teta es igual a AX. Entonces, primeras fórmulas. Si yo quiero sacar la componente en Y del vector, simplemente multiplico la magnitud por el seno del ángulo. Y si quiero sacar la componente en X, A por coseno. Ojo, 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 y hago la acotación fundamental. Estas identidades sirven si el ángulo está con respecto al eje X. Si está con respecto al eje Y, o sea, por ejemplo, este, no sirven. Vea que se voltea. ¿A qué me refiero? Vean que yo puedo sacar el vector también así, porque vean, la componente en Y sería esta. Y la componente en X sería esta. Vean que eso también se puede hacer. Entonces esto sería componente en Y, componente en X. Si yo aplico seno de beta, eso es opuesto, pero lo opuesto en este caso es
AX entre la magnitud, que sigue siendo el tamaño de la flecha, o sea, A sin flecha. O sea, A por seno de beta, esto me da AX. Bueno, si no es gallo, es gallina. En otras palabras, en este caso, como son operaciones binarias, yo sé que si ya tengo AX con seno, la otra me tiene que dar con coseno. Allí. ¿Ven la diferencia entre estas expresiones y estas? ¿Ven cómo, dependiendo con respecto a cuál eje estoy midiendo el ángulo, se han vuelto las expresiones? Entonces recuerden, estas fórmulas, estas dos, sirven sí, solo sí, si el ángulo está definido con respecto al eje X positivo. Si no, tal vez está con respecto al eje Y. Entonces tienen que sacarlo ustedes. Entonces si se aprende, ojo, o solo aprenden a punta de memoria estas dos fórmulas, bueno, en realidad ustedes pueden sacar un formulario en el examen. O ponen esas fórmulas en el formulario, pero con la acotación de que el ángulo tiene que estar con respecto al eje X positivo, o simplemente a punta de lógica y trigonometría lo sacan. Chicos y chicas, ¿entendieron esas acotaciones? De mi parte, sí. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora